Permanecer en el amor de Dios significa permanecer en la felicidad. Permanecer en aquello correcto hace que tu vida sea una vida llena de, de muchas sorpresas. Porque Dios a cada persona le llena de ese tesoro, de su bondad, de su ternura, y hace que el ser humano tenga en su vida ese encuentro que le permite disfrutar de la vida, disfrutar en cada momento de nuestra jornada. Para descubrir lo que a Dios le agrada, Él nos ha dado la plenitud de la ley. Él nos ha dado el mandamiento del amor. Poder amar. Y amar implica tener sacrificio, estar dispuesto al sacrificio, estar dispuesto a dar lo mejor de sí para poder avanzar. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 12, el Señor dice que en aquel tiempo Jesús les dijo a la gente y a los discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Considero que es un gran reto para cada uno, no solo decir que hagan, sino ser testigos, estar en el camino correcto. Querido papá, que tu hijo, más que tus palabras, siga tus pasos, tu buen ejemplo, tu entrega. Más que decirle: hijo, tenés que ir a la iglesia, que él pueda visualizar la fuerza de amar y de servir que tú llevas cada vez que vas de la iglesia. Cada vez que tienes el encuentro con Dios, que pueda visualizarse en tu vida que realmente vale la pena ir a Dios. Pero lastimosamente a veces cuando vamos a la iglesia, cuando llegamos enojados, llegamos regañando, nos sentimos jueces de medio mundo y ellos pues naturalmente reciben un mal testimonio. Y ante ese mal testimonio, pues ellos más se alejan y dicen: ¿y yo para qué voy a ir ahí? Para ser igual que él, para ser igual que ella. Y siempre tenemos la experiencia de que se nos compara. Y cuando comienzan a comparar, pues dicen: no, eso no es correcto y por lo tanto no vale la pena. Y por eso es necesario no solo decir, sino que también hay que primero hacer y después invitar. Nosotros mismos ser los primeros. Y para ello, pues necesitamos la ayuda de Dios. Hagan lo que ellos dicen y no lo que ellos hacen. Considero que es pues algo fuerte lo que dice el Señor, porque está echando en cara la sinvergüenzada, o está echando en cara que esas personas no son buenas, esas personas son hipócritas. Y tantas veces él mismo se lo dijo en su cara: hipócritas. Se lo dijo muchas veces a los fariseos. Y ese comportamiento de fariseo en algunas ocasiones se puede manifestar en nuestra vida. Tener ese comportamiento en el que queremos que los demás hagan y nosotros no hacer. Ese comportamiento en el que queremos que nos aplaudan, que queremos saludar con sombrero ajeno, como dice. Todo eso es comportamiento de un fariseo. Y ellos, aunque hacían el bien de predicar
que hay que portarse bien, que hay que ir por el camino correcto, pero ellos no iban por el camino correcto. Pues eso le pasa también al papá que va por mal camino y que aconseja a sus hijos. Y es una contradicción grande. Y es un forcejeo, porque por una parte está el buen consejo, por una parte está el hecho de que no quiere que le vaya mal a su hija, a su hijo. Pero también por otro lado está el contraste, la contraparte que le está diciendo, ¿y tú por qué sigues en el mal camino? ¿Y tú por qué no dejas ese mal camino? Y entonces ya con testimonio poder decir al hijo, a la hija, por allí no es lo correcto. Véngase, vámonos por aquí. Y poder ser esas personas que dan el paso en el camino de la conversión hacia el Señor. Y allí es donde tenemos que manifestar. Es donde tenemos que manifestar nuestro empeño por vivir correctamente. El hecho de saber negarse y poder ser humilde y decir, he fallado, esto no es lo correcto lo que he hecho y voy a caminar donde se debe, voy a ir correctamente en la vida. Voy a asumir aquello que hace bien y así poder avanzar. Porque cuando nos vamos en la vía de la rigidez, en la vía de ser jueces a los demás, pues al final terminamos gastados y sin el fruto que esperamos. ¿Todo por qué? Porque decimos y no queremos asumir. Decimos pero no hacemos. Considero importante el hecho de que debemos pedir al Señor. El Señor dice, pidan y se les dará. A veces solamente pedimos para que se nos quite el dolor de cabeza, el dolor de pies, para cosas meramente materiales, y no pedimos lo espiritual, que es como lo más importante de tu vida. Pídele al Señor que te ayude a hacer su voluntad. No solo invitar a que los demás hagan el bien, tú ser el primero en ir en el camino correcto, en el camino del amor, en el camino de la dulzura, en el camino de la amabilidad. Que ya no hayan pleitos en tu casa. Sé tú el primero en dar ese buen ejemplo con tu esposo, con tu esposa, ya no pelear, dialogar a solas en cuanto sea posible y tener ese encuentro de reconciliación, ese encuentro que les permita seguir juntos, seguir luchando juntos, porque Dios les ha unido en el santo matrimonio. En el camino de la vida tenemos que recomenzar en muchas veces, darnos cuenta de que fallamos y eso es lo que más nos cuesta digerir, aceptar que fallo y por lo tanto voy a buscar el camino mejor, voy a buscar el camino correcto, seguir siempre con esa lucha interna, seguir siempre con ese combate contra el mal, contra aquello que me quiere apartar del amor, de la alegría, del servicio, del reino, que me quiere quitar del reino de la paz, que me quiere arrancar y trasladar al reino de la ira, porque es fácil caer en la ira, porque es fácil dejarse llevar por los sentimientos, por las emociones y fallar al demás. E indicarles el fracaso y decirles tú eres un fracasado o tú eres un desobediente y estar allí no para animar sino para desanimar y destruir el buen pensamiento de llevar una vida correcta. En el camino el cristiano busca lo mejor, pero cuando encuentra palabras que le desaniman, pues naturalmente ya no quiere continuar. Porque dice, si no solamente yo digo, no solamente yo siento, sino que también me lo dicen, que yo no tengo solución, que yo no puedo hacer nada bueno, que todo me sale mal. Y así se deprimen tanta gente, tantas personas, porque
No encuentran quien le motive, no encuentre quien sepa valorar lo poco bueno que pueda hacer. Y es que el reino de los cielos, como dice la palabra, es como una semilla de mostaza. Empieza con lo pequeño y luego va creciendo sin que nos demos cuenta. Pues también así, día a día, tenemos que ir dejando lo malo y buscando lo correcto para que podamos ser de aquellas personas que dicen y hacen, o mejor, aquellas personas que hacen y dicen hacer e invitan a hacer. Hacen y son testimonio de que ese es el camino correcto. Porque es fácil decir, vayan por ahí. Lo difícil es ir primero, hacer camino. Pero en nuestro caso de cristianos, ya sabemos que no tenemos que hacer camino, porque Jesús es el camino. Él es a quien debemos imitar, Él es a quien debemos seguir. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Pues aceptar con valentía, con coraje, los achaques de la vida, las contrariedades, los desprecios, y nunca devolver mal por mal. Y eso no significa no velar sobre nuestros propios derechos, no significa callar sobre nuestros propios derechos. Cuando a Jesús le dieron una bofetada, él manifestó su derecho y dijo, si he hablado mal, dímelo en qué, y si no, ¿por qué me pegas? No significa callar, hay que hablar cuando hay que hablar, pero también hay que callar cuando hay que callar. En un momento, en las autoridades de aquel tiempo le dicen, ¿y cómo es que a mí no me contestas? ¿Acaso no te das cuenta que yo tengo poder de librarte o de condenarte? Y Jesús le dice, el poder que tienes lo tienes no por sí mismo, sino porque Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Y él sabía que era inútil hablar. Pues también en casa muchas veces, es inútil hablar. Mejor hay que callar, hay que saber vivir en paz. Pero cuando hay que hablar, pero nunca cuando estás enojado. Porque cuando estás enojado, entonces lo que haces es destruir al otro. Y dices cosas que no salen del corazón, pero el otro va a creer que salen de tu corazón. Tengamos muy en cuenta la huella que tenemos que pisar, las huellas que nos dejó Jesús, la cruz. Saber que el camino para la auténtica felicidad, el camino para la resurrección es camino al Calvario. Es la cruz, seguir las huellas de Cristo, camino hacia el Calvario, llevar la cruz, sabiendo que después vamos a tener la resurrección. Sabiendo que en la medida en que avancemos, en la medida en que hagamos, en la medida en que estemos dispuestos a sacrificarnos por los demás, en esa medida vamos a ir saliendo de nuestras hipocresías. Vamos a ir saliendo de nuestra rigidez, de nuestra conciencia farisaica. La conciencia farisaica siempre está ahí acusando, siempre está ahí haciéndola de juez. Y eso hace que tú no vivas bien. Que en esta tierra Dios nos da su espíritu, y eso tenemos que estar convencidos. Y que ese espíritu nos anima, nos impulsa a hacer lo que a Dios le agrada, a hacer su voluntad, y no tener como las fuerzas dispersas y no encaminadas en una dirección. No te acostumbres o no te atrevas a querer asumir doble vida en tu caminar. Tienes que tener una sola dirección. ¿Hacia dónde caminas? ¿Hacia la auténtica felicidad o hacia el abismo? No podemos estar hacia adelante y hacia atrás, porque al final podemos fracasar. Podemos fracasar. Por eso el Señor dice, haced lo que os dicen, pero no lo que hacen.
procuremos no tener, como decía el Papa, recemos por los rígidos, decía él. Recemos por los rígidos, decía el viernes 5 de mayo de 2017. Recemos por los rígidos, decía. Y nosotros podemos ser esos rígidos. El Papa decía lo siguiente: la primera vez que aparece el nombre de Saulo es en la lapidación de Esteban. Saulo era un chico rígido, idealista, y estaba convencido de la rigidez de la ley. Era rígido, pero era honrado. Jesús, en cambio, tuvo que condenar los rígidos que no eran honestos, los que dicen y no hacen. Son los rígidos de doble vida. Se hace ver hermosos, honrados, pero cuando nadie los ve, hacen cosas feas, decía el Papa. Los rígidos. En cambio, este chico era honrado, Saulo. Creía eso. Yo pienso, cuando digo esto, en tantos chicos que han caído en la tentación de la rigidez hoy en la iglesia. Algunos son honrados, son buenos. Debemos rezar para que el Señor les ayude a crecer por el camino de la mansedumbre. Otros usan la rigidez para tapar debilidades, pecados, enfermedades de personalidad, decía el Papa. Y usan la rigidez para afirmarse sobre los demás. Saulo, crecido en esa rigidez, no puede tolerar lo que para él es una herejía y por eso empieza a perseguir a los cristianos. Porque Pablo era rígido. Al menos dejaba vivo a los niños. Hoy ni eso. Saulo va entonces a Damasco a prender a los cristianos para llevarlos prisioneros a Jerusalén. Así dice Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 20. Y en el camino tiene lugar el encuentro con otro hombre que habla con un lenguaje de mansedumbre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El chico rígido se convirtió en hombre rígido, pero honrado. Se hizo niño y se dejó conducir donde el Señor los llamó. La fuerza de la mansedumbre del Señor. Saulo entonces se convierte en Pablo, anuncia al Señor hasta el final y sufre por él. Y así este hombre, de su propia experiencia, predica a los demás de una parte a otra. Seguido con tantos problemas, incluso en la iglesia, hasta tuvo que sufrir que los cristianos se pelearan entre sí. Pero él, que había perseguido al Señor con el celo de la ley, dirá a los cristianos: con lo mismo con que os habéis alejado del Señor, habéis pecado con la mente, con el cuerpo, con todo. Con los mismos miembros ahora, sed perfectos, da gloria a Dios. Esta es una clara manifestación de la fuerza del Espíritu, porque Dios, a través de su Espíritu, corrige, guía, encamina. Pero necesitamos ser dóciles, ser frágiles a la voluntad de Dios, ser obedientes, no rígidos, no huraños al querer de Dios, sino dejarnos conducir por Dios. Dejarnos conducir por Dios. Decía el Papa, está el diálogo entre la suficiencia, la rigidez y la mansedumbre. El diálogo entre un hombre honesto y Jesús que habla con dulzura. Y así comienza la historia de este hombre al que hemos conocido
de joven en la lapidación de Esteban y que acabará traicionando por una lucha interna entre cristianos. Para algunos la vida de Pablo es un fracaso, como la de Jesús. Ese es el camino del cristiano. Ir adelante por las huellas que Jesús dejó. Huellas de la predicación, huellas del sufrimiento, huellas de la cruz, huellas de la resurrección. Pidamos a Saulo hoy, de modo especial, decía, por los rígidos que hay en la iglesia, por los rígidos honrados como él, que tienen celo, pero se equivocan, y por los rígidos hipócritas, esos de doble vida, esos a los que Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, no lo que hacen. Recemos por los rígidos hoy. Y así termina ese pequeño mensaje del Papa dado el 5 de mayo del 2017. Que la Virgen nos ayude y nos encamine en nuestro diario vivir.